iglesia delante de la presencia del Señor para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que qué importante es que hoy estemos unidos, amén, en esta transmisión para que podamos escuchar la voz de Dios y para que Dios pueda hablar y ministrar nuestra vida de una manera especial. Yo le invito a que usted hoy, buenas noches, yo le invito a que usted hoy le diga ahí en su corazón, por favor, que es bien importante, Dios mío, háblame. Amén. Dios mío, háblame. Acuérdese que todos estamos llenos de necesidades y tenemos la palabra de Dios la que nos enseña, nos vivifica, nos transforma, nos renueva. Y hoy queremos realmente mostrarle a Dios que estamos hoy interesados en que Él nos sane, que nos hable, que nos ministre y que nos enseñe. Amén. Así que hoy es importante que realmente podamos estar aquí unidos en la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar en esta noche nuestra reunión con una oración, sin antes darle a ustedes la bienvenida a esta su iglesia, Puerta del Cielo, lugar de unción. Que la gloria del Señor esté con ustedes como poderoso gigante. Amén. Así que bienvenidos, bienvenidos. Oremos. Padre amado misericordioso, venimos una vez más delante de tu presencia, Dios, para glorificar, alabar tu nombre. Señor, te damos gracias en esta hora por todas las cosas lindas y maravillosas que tienes para con nosotros. Hoy queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos darte gracias por tu amor, por tu verdad. Queremos darte gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Queremos darte gracias, Señor, en esta hora, porque sé, Dios mío, que separados de ti, apartados de ti, no hay nada que podamos hacer. Por eso hoy queremos traer delante de ti, Señor, este mensaje, para que tú seas ministrando en nuestras vidas y que a través de esa instrucción divina de parte tuya podamos ser fieles a ti, obedientes, alabarte y glorificarte. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu poder y por tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Ok. Le damos la bienvenida al Señor, le damos la bienvenida a todos ustedes. Amén. Que el Señor hoy hable a nuestras vidas. Gloria a Dios. Antes de comenzar el mensaje, quiero recordarles, por favor, amén, que el próximo domingo es el primer domingo del mes. Gloria a Dios. Otro mes que comienza. Ya el viernes estamos a 1 de octubre, amén, así que el domingo es 3 de octubre, es nuestro primer domingo. Le invito para que usted, animado, gozoso, feliz de celebrar la Santa Cena, prepare los elementos para el domingo. Tenemos ayuno congregacional, comenzamos a las 8 nuestro ayuno. Y queremos pedirle a usted que usted disponga su corazón para que usted pueda el domingo estar preparado para alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Y para que usted hoy sea haciendo esto. Bendiciones, mi hermano. Así que le damos gloria al Señor por todo lo que Él tiene para con nosotros. Amén. Bendigamos el nombre del Señor. Vamos a hablar hoy acerca el domingo pasado. Dios nos trae una palabra muy importante acerca de dónde provienen los enojos, las iras, los caracteres difíciles, de la falta de perdón. Nos hablaba acerca de la vida de Jonás. Y nos decía claramente que Jonás, por su falta de perdón, por su rabia, por su enojo, él no quería cumplir la palabra, él no quería cumplir el llamado de Dios, él no quería venir a obedecer lo que Dios había determinado para su vida. Y hablamos que muchas veces nosotros, por nuestra falta de perdón y por muchas situaciones, nosotros también vivimos una vida difícil. Pero vamos a ver un poquito más. Hoy hablamos acerca de ese día de la oración y quedé inquieto y le pedí al Señor que me diera la palabra para hoy acerca o basado en la oración que Jonás hizo desde el vientre del gigante, del pez, amén, del pez gigante. Así que vamos a ver cuál fue la oración que él hizo y desde dónde hizo esa oración, amén, y vamos a analizar esta oración. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a leer Jonás capítulo 2, gloria a Dios. Jonás capítulo 2, versículo 1 al 10. Y vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Diga usted allá, amén, que significa así sea. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me alrededor de las corrientes. Todas tus ondas
y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon, hasta el alma rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ver el contexto de este capítulo 2. Está antes el contexto histórico. Y comencemos un poquito con la situación de Jonás. Jonás en el capítulo 1, cuando usted lee Jonás capítulo 1, se da cuenta realmente que Jonás comenzó a huir de la presencia del Señor. Jonás comenzó a apartarse porque habíamos hablado de la conexión de que por su rabia, por su ira, por su enojo, él decidió huir de la presencia del Señor, ¿cierto? Aquí es donde comienza todo el preámbulo que lo lleva a él a orar de esta manera. Cuando nosotros conocemos de Dios, cuando conocemos la palabra del Señor y cuando conocemos sus mandatos, sus estatutos, pero decidimos huir, sencillamente lo único que estamos tomando es la decisión de entrar en las pruebas, entrar en el proceso de transformación, entrar en el proceso de purificación, entrar en el proceso de disciplina. Amén. Por eso nosotros tenemos que analizar y darnos cuenta que antes de desobedecer o antes de tomar decisiones erradas, tenemos que darnos cuenta que hay una consecuencia. No es porque Dios nos amenace, no es porque Dios nos odie, no es porque Dios nos va a destruir, porque Él no quiere destruirnos, por el contrario, Él se quiere mover siempre a misericordia. Es sencillamente porque la gloria del Señor quiere estar dentro de nosotros y quiere que cumplamos el propósito de Dios. Así que Él nos lleva hasta donde nosotros realmente estemos dispuestos a cambiar y a transformar nuestra vida y hasta que al momento justo antes de la rebeldía. Por eso es importante que nosotros no permitamos caer en rebeldía, sino que decidamos obedecer plenamente a Dios. Es importante que usted ahora, estando en este camino del Señor, usted pueda realmente darse cuenta que Dios tiene un propósito para su vida. Que cuando usted llega a los caminos del Señor, usted tiene que preguntarse, Señor, ¿cuál es el paquete completo? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Por eso es un privilegio y una bendición de parte de Dios el poder escuchar palabra, no por mí, sino la palabra de Dios, la palabra perfecta y la palabra verdadera de parte de Dios. Porque ahí, en esa palabra, en esa instrucción divina, en esa instrucción maravillosa, podemos encontrar la vida. Podemos encontrar la respuesta a nuestras peticiones. Podemos encontrar realmente el sentido a vivir en esta tierra. Amén. Así que bien importante que nosotros podamos entender hoy que Dios tiene un propósito para nosotros y nosotros debemos hoy estar dispuestos a través de la voluntad de Dios de obedecer sus estatutos y sus mandamientos. No solamente porque tengamos miedo, porque es que el temor que tenemos que tener a Dios de respeto, por el miedo a la prueba, ni la dificultad, sino sencillamente porque nosotros le amamos a Él y le amamos grandemente. Ahora vamos a entrar al capítulo 2, donde Jonás, después de haber sido arrojado al mar y estar 3 días en el pez grande, mucha gente se quiere preguntar qué pez era una ballena, no era una ballena, mire, para Dios no es imposible. Usted dice, no, pero esto puede ser como una historia. Esto no, usted pastor, ¿usted no cree que eso sería más bien como una historia, como una parábola de lo que el Señor quería hablar? No, déjeme decirle que esta palabra fue confirmada directamente por Jesús. Jesús
habló de Jonás y dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, así estará el hombre, el hijo del hombre, también en el vientre de en la tierra estará así. Por eso fue que él estuvo 3 días en la tumba, amén. Pero en la tumba él estuvo haciendo otras cosas porque la gente piensa que estaba muerto. Él nunca murió, su cuerpo estuvo ahí, pero él fue a predicar a las almas cautivas y lo hemos leído, eso es otro tema de otra cosa. Pero hoy veamos a Jonás y Jonás estuvo dentro de ese pez, pero ahí fue donde oró. Él no oró en el capítulo 1, él no oró en el capítulo 3, él no oró en el capítulo 4, él oró en el capítulo 2. Y dice claramente, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Desde dónde oró Jonás? Desde el vientre del pez. ¿Desde dónde nosotros lamentablemente oramos? Desde el fondo del problema, desde el fondo de la angustia, desde la dificultad, cuando el momento está más difícil en nosotros, cuando nosotros realmente tenemos la atención plena en nosotros, sobre nuestros hombros, cuando nosotros estamos en la lucha, en la dificultad, no en una lucha, en una dificultad que llegó a nosotros por equivocación, sino muchas de ellas porque nosotros no hemos querido comprometernos realmente con Dios. Dese cuenta que una de las cosas que nos lleva a tener consecuencias de no comprometernos con Dios es que sencillamente el pecado, no hablemos de Dios, no hablemos de compromiso con Dios, el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Todo pecado, todo lo que usted haga trae consecuencias, sea con Dios o sea sin Dios, ¿cierto? Si usted no quiere saber de Dios, si es ateo y no quiere saber de Dios y usted se roba algo en un supermercado, pues no tiene que tener a Dios, no tiene que creer en Dios, sencillamente hay una consecuencia, las cámaras lamentablemente lo grabaron y quedó grabado y sencillamente lo detuvieron y lo metieron a la prisión. ¿Por qué? Porque sencillamente estaba robando. Así que todo pecado y todo lo que está mal hecho tiene una consecuencia. Así que Dios dice, mira, para que tú no entres en pruebas, en luchas, en dificultades, solamente decido obedecer mi palabra, apártate del mal y sigue el bien. Y dice la palabra del Señor que Él oró desde el pez. Ahora, esta oración tiene que ser muy especial porque Él no oró en la playa, hasta cuando el pez lo vomitó, ya después de que había pasado la prueba. Él no oró ni siquiera cuando estaba cayendo mientras la tormenta del barco, no oró. Él no oró cuando cayó dentro del agua, ¿cierto? O sea que en el proceso de la prueba y la dificultad no tenemos ni siquiera tiempo para orar. Pero cuando el pez lo tragó, dice la palabra que dice, Él oró y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Entonces, ¿qué Él tenía en ese momento en su corazón? Angustia. ¿Qué es angustia? ¿De dónde viene la angustia? La angustia viene de un problema no resuelto. La angustia viene de un problema que realmente nos afecta totalmente. La angustia viene de una necesidad compleja. La angustia viene de la impotencia, de sentirnos impotentes ante una situación. Ahí viene la angustia. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Sencillamente Dios quiere que nosotros podamos realmente entregarle nuestra vida al Señor para que esos problemas, esas luchas, dificultades realmente sean arrancadas de nuestro corazón. Hay pruebas, y lo hemos hablado muchas veces, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios no le dijo ni le tenía preparado estar en el desierto por 40 años. Eso nunca fue plan de parte de Dios. Eso fue una consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Sencillamente el pueblo de Israel caminó por un tiempo hasta acá desde Barnea, donde era la frontera con la tierra prometida. Se mandaron 12 espías, un hombre por cada tribu. Fueron a ver la tierra, regresaron, efectivamente comprobaron que era una tierra que fluía leche y miel, pero se dejaron conquistar de un gigante, el gigante del miedo y el gigante del temor. Ellos vieron realmente que en ese momento, ¿cierto? Cuando vieron, ellos dijeron y le atribuyeron a Dios un engaño. Le dijeron, Dios sí dijo la mitad de la verdad, no dijo toda la verdad. Eso fue lo que ellos dijeron. Él dijo claramente en ese momento, él dijo algo, y dijo sencillamente, vayan, conquisten porque ya les entregué la tierra. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo, no, es una trampa. Sí hay gigantes,
sí hay frutos grandes, sí hay de todo, pero especialmente el problema está en el gigante y el gigante nos va a matar, el gigante nos va a destruir. Así que el temor que los invadió los llevó a que fueran, tener la consecuencia de dar 40 años, un año de castigo por cada día que estuvieron en reconocimiento de la tierra. Estuvieron 40 días reconociendo la tierra y esos 40 días tuvieron un año de castigo o de consecuencia más bien por su desobediencia. Asimismo, Jonás tuvo en este momento solamente gracias a Dios 3 días, pero fue causa de su desobediencia, de su separación de Dios. Por eso es que es importante que nosotros realmente estamos comprometidos con Dios, nos comprometamos del todo, que nosotros no comencemos a aislarnos de Dios, no comencemos a seleccionar qué es lo que tenemos que cumplir, porque está, aquí vemos a Jonás, está el llamamiento, que era ir a predicar la palabra, es un llamamiento para todos nosotros. Está la transformación de su carácter, porque vemos más adelante que su transformación de su carácter no sucedió dentro del pez, él solamente oró, pidió misericordia, pero eso no significa que su carácter había cambiado, porque en el capítulo 4 vimos la ira y la rabia que tenía contra sus enemigos y no quería que la gracia de Dios o la misericordia de Dios se extendiera sobre los enemigos de Israel. Así que finalmente dice la palabra del Señor, ¿qué pasó? Que entonces dice que lo invocó en la angustia y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y me oíste. Así que él se sentía que estaba ya en el Seol, en lo profundo de la tierra. Dice que desde allá clamó. ¿Sabe cuáles son las mejores oraciones? Lamentablemente es triste, pero las mejores oraciones son las que salen en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Porque hay tanto dolor, hay tanto temor, hay tanto susto, hay tantas cosas que ahí sí decimos clamar. ¿Por qué tenemos que esperar para clamar allá? ¿Por qué tenemos que llegar hasta ese punto para poder realmente derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor? Y mira lo que dice. Si usted analiza realmente el versículo 1, el 2 y la mayoría de la oración, este hombre nos demuestra que era un hombre temeroso de Dios y era conocedor, escuche, de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué sabe que era conocedor de la palabra de Dios? Si usted ve, por ejemplo, el versículo 1, ¿cierto? El versículo 2, si usted ve cuando dice invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y me oíste, eso lo puede encontrar usted en el Salmo 18:6. Está en el Salmo 18, en el versículo 6. Si usted quiere ver lo que va diciendo en cada versículo, la mayoría de cada versículo de los que él proclama y ora son salmos. Así que él conocía la palabra de Dios, así que él conocía lo que era un llamado, él conocía lo que era, mire que hablamos también que él conocía el amor, el poder y la misericordia de Dios. Decía, yo sabía esto, que tú eres un Dios compasivo, perdonador. Así que mire, esto no se trata de conocer quién es Dios, o no se trata de leer la palabra, no se trata, eso es parte importante de, aquí nos damos cuenta que Jonás estaba proclamando el evangelio, aquí nos damos cuenta que estaba orando bíblicamente, y aquí nos muestra realmente que para que las oraciones puedan ser también contestadas, tenemos que hacerlas bíblicamente, lo hemos hablado, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Así que aunque él estaba expresando lo que había en su corazón, él encontraba versículos en la palabra, en el Antiguo Testamento y en los Salmos, que él se podía identificar con estas situaciones que habían pasado a muchos de los salmistas. Así que él, conociendo la palabra, apeló a la misericordia de Dios. Decía, así como tú hiciste con el salmista, que cuando él estaba en angustia lo oíste, y cuando él estaba en lo profundo del Seol, cuando sentía que ya todo había acabado, ellos no estaban dentro de un pez, pero ellos habían pasado por unas pruebas fuertes, donde sentían que estaban en un pez, donde sentían que ya no había más solución para sus vidas, y clamaron y Dios respondió. Así que mire que es importante orar bíblicamente. Ahora, ¿qué es más importante? Entre todo esto es un conjunto especial, un conjunto que funciona tanto la oración bíblica como la fe, como el conocer a Dios, pero más que todo esto, eso solamente es ser oidores. Ahora tenemos que ser hacedores de la palabra. Si Jonás hubiera sido un hacedor de la palabra del Señor, si Jonás hubiera sido un hacedor bíblico y hubiera puesto la palabra de Dios por obra, se hubiera evitado muchos problemas, solamente hubiera ido a predicar, solamente hubiera visto la misericordia de Dios actuando y sencillamente hubiera siendo glorificado al Señor, siguiendo glorificando al Señor. Pero mira lo que dice la palabra. Me echaste en lo profundo en medio de los mares. Ahora, ¿quién echó a Jonás al mar?
No lo echó, él reconocía que no eran los marineros dijeron, él le dijo, átame o échame al mar, le dijo a los marineros, y van a salvar su vida porque el mar se va a aplacar, porque yo sé que estoy en desobediencia. Así que él no dijo, Señor, permitiste que los marineros me echaran al agua. No, dijo, me echaste, mira lo que dice, a lo profundo del medio de los mares. Él reconocía que la prueba que estaba pasando no era por culpa de los marineros, era porque la consecuencia de su desobediencia. Cuando nosotros tenemos una prueba, una dificultad, no tenemos que estar culpando a la persona, no tenemos que estar culpando a la situación. Y nosotros muchas veces en nuestra inmadurez culpamos la situación y no reconocemos que es consecuencia de nuestra desobediencia. Decimos, no, es que si no hubiera sido que yo me hubieran invitado a mí a ir al centro, no me hubieran robado. Si no me hubiera pasado esto, no me hubiera pasado esto. Sino, no, tenemos que analizar de dónde viene nuestra prueba y nuestra dificultad. Porque cuando nosotros le echamos la culpa a otras personas de nuestras pruebas, cuando le echamos la culpa a otras personas de nuestras desgracias o nuestras dificultades, realmente no hemos reconocido que Dios es omnipotente y poderoso y que tiene control de todas las cosas. Que cuando yo estoy en angustia Él me puede ayudar, pero que esa consecuencia me puede afectar. Dice la palabra, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Así que hubo una fuerza superior, sobrenatural, que lo tenía oprimido, que lo tenía en dificultad, que lo tenía aprisionado dentro de esa ballena o dentro de ese pez gigante. Y él sentía ya que su tiempo se iba a acabar. Me imagino que él estaba pensando que ya se le iba a acabar el aire. Me imagino que pensando que el pez lo iba a digerir. O sea, tantas cosas que él estaría pensando en ese momento, pero él no se dejó, como dicen en Colombia, achicopalar por las situaciones, sino que decidió clamar, ¿cierto? No sabemos si clamó el último día o clamó durante los 3 días, pero para mí él estuvo clamando durante los 3 días porque su oración fue espontánea, su oración fue constante. Así que nosotros tenemos que entender que no es el tiempo de culpar a otros cuando estamos en la prueba, sino es de inmediatamente tirarnos de rodillas y reconocer que la mayoría de las pruebas viene por nuestra desobediencia. Así que cuando usted esté el primer día en el pez, cuando esté en la prueba, en la dificultad o en la lucha, si hoy te encuentras en una prueba, si encuentras en una dificultad, en una lucha, es tiempo de clamar, de clamarle al Señor, no de llorar, no de lamentarse, no de quejarse con Dios, sino decir, Señor, Señor, si esto es por mi desobediencia, Señor, si esto es porque no vivo en santidad, si esto es porque he abandonado tu palabra, si esto que me está pasando es porque sencillamente estoy alejado de ti, Señor, perdóname, clamo a ti, Señor, líbrame, Señor, en esta hora clamo en mi angustia, clamo en mi dificultad, clamo, Señor, en esta hora en mi dolencia, clamo en este momento, Señor, en mi aflicción, Señor, pero la idea es clamar, la idea es pedirle al Señor. Y dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodearme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Así que usted se imagina que él sentía hasta el alga enredada en su cabeza porque dentro de ese pez había algas, habían alimentos y todo él estaba lleno de todo este plancton, de estas algas y en medio del agua porque estaba, me imagino que tenía que haber agua también ahí porque para que flotaran estas algas. Dice que él en medio de eso, Dios no permitió que se ahogara, Dios no permitió que le faltara el aire, Dios no permitió porque ninguna prueba te va a destruir aquí, ninguna prueba te va a afectar, ninguna prueba ha sido diseñada para matarte o destruirte, sino las pruebas son para que tú clames en medio de la angustia, las pruebas para que tú reconozcas la deidad de Dios, las pruebas para que tú reconozcas el poder de Dios, las pruebas son para que tú proclame realmente que Dios está contigo como poderoso gigante. Así que aprovecha cada prueba y cada oportunidad y no pierdas realmente ver la gloria de Dios y la misericordia de Dios sobre tu vida cuando tú comienzas a clamar. Pero si tú usas el tiempo en medio de la prueba para quejarte, para lamentar, para preguntarte, que he oído muchas personas, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios es así? ¿Pero por qué Dios, si yo soy bueno, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo me conecto a las prédicas, si yo tengo una Biblia de estudio, si esto? No es tiempo de quejarnos, es tiempo de comenzar a reconocer lo que hemos hecho delante de Dios. Si usted considera que no ha hecho nada delante de Dios, entonces dele gracias a Dios porque en medio de esa prueba que está pasando, Dios quiere sacar algo, pulir algo, reforzar algo en su vida que de pronto no está funcionando correctamente. Así que hoy es el momento de decirle al Señor en medio de tu prueba, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos realmente hoy quieren disponer su corazón para poder conectar su vida, para poder conectarse ante la presencia del Señor? Dice la palabra ya finalizando, dice
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Lázaro estuvo 4 días muerto y él, aunque estaba muerto, los familiares habían perdido la esperanza, pero Dios, Jesús, no perdió la esperanza nunca sobre la muerte de Lázaro. Tampoco Jonás perdió la esperanza. Él dijo, aunque las aguas me rodearon, aunque el abismo me ha rodeado, aunque el alga se enredó en mi cabeza, aunque descendí de los cimientos de los montes, aunque siento que la tierra echó sus cerrojos sobre mí, así que ya para él sentía que no había ninguna esperanza. Yo no sé si alguna vez te has sentido así. Yo no sé si te sientes en este momento así donde tu parte sentimental, tu parte económica, donde ves que crecen las deudas y no tienes entradas, donde ves que te has adelantado a las bendiciones que Dios tenía para tu vida, donde de pronto por una desobediencia hoy estás pagando una consecuencia. Hoy es tiempo realmente de clamar a Dios. Las consecuencias que estamos viviendo hoy muchas veces son por causa de la desobediencia a Dios. Clama a Dios. Si estás en un momento difícil, entre más difícil esté tu prueba, más debes orar. Pero no clames pidiendo reclamo. Mira que aquí nunca Jonás usó los versículos o los salmos de reclamo. Él solamente decía que a pesar de que estaba en la profundidad de los mares, a pesar de que la prueba lo estaba agobiando, decía, sé que tú me vas a ayudar. Mire, dice, cuando mi alma, dice, perdón, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Todavía estaba dentro del pez, escuche esto, todavía estaba dentro del pez, pero él oró y dijo, mas tú me sacaste de la sepultura. Él entendía, escuche esto, mire lo que él entendía, yo quiero que usted escuche esa parte. Él entendía que él no iba a morir ahí. Él entendía que su tiempo no había terminado porque él sabía que lo que Dios estaba haciendo era tratar con su desobediencia, tratar con la falla delante de Dios, tratar con lo que él sabía que había en su corazón. Él sabía que tenía ira, rabia, rencor, enojo. Él sabía que Dios conocía todo y él sabía que Dios no lo iba a destruir y que Dios no lo iba a desechar. Pero muchas veces nuestras oraciones es como si Dios nos hubiera desechado o como si Dios nos fuera a destruir o como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Déjame decirle que ese no es el Dios que nosotros predicamos y ese no es el Dios que nosotros conocemos. El Dios que conocemos nosotros es que a pesar de que tengamos consecuencias de nuestras desobediencias, que a pesar de que tengamos problemas y dificultades, que a pesar de que tengamos luchas, Dios no nos quiere destruir, Dios nos quiere reconstruir. Dios quiere reconstruir hoy tu vida. Hoy que Dios quiere reconstruir tu vida. Mira, yo no sé cuál es la prueba o la dificultad que puede estar pasando en este momento. Puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser, no sé, difícil, complicada. Pero yo quiero que te metas eso en la cabeza, por favor. No pienses que Dios está usando esa prueba, Dios te mandó un castigo para destruirte. Dios no castiga. Dios no te castiga para destruirte. Son las consecuencias de nuestros pecados. Así que hoy es tiempo de decirle, Señor, perdóname porque sí me he alejado de ti. Perdóname porque me he desobedecido al llamamiento como lo hizo Jonás, que en lugar de ir a predicar a Nínive se fue para Tarsis. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser obediente a ti. Ayúdame a poner la palabra por obra. Y finalmente, él dijo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración, escuche, ¿cuándo se acordó de Jehová? Cuando el alma está desfalleciendo. Qué triste que nos acordemos de Jehová cuando nuestra alma está desfalleciendo. Y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Él sabía que la oración de Dios, la oración que él había hecho a Dios, había llegado ante la presencia y ante los atrios de Jehová. Esa debe ser tu seguridad. No sientas que estás solo, no te sientas solo. Dios te está escuchando. Dios está diciendo, hijo, háblame. Reconoce qué está pasando en tu vida, reconoce en qué has fallado, reconoce cuál es la situación, reconoce que se te ha predicado miles de veces que ibas en santidad, que te apartes para el Señor, que no peques, que no coquetees con el mundo, porque como Sansón, también predicamos una vez sobre eso, Sansón coqueteaba con el pecado, o sea, jugaba con el pecado pensando que no iba a caer, cayó en el pecado y perdió sus ojos y perdió todo lo que tenía, la esperanza y el ministerio que Dios había puesto en sus vidas. Hoy, mas yo con voz de alabanza
no de tristeza, no de rabia, no de dolor. Te ofreceré sacrificios. Pagaré, escucha esto, lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. ¿Cuáles son los votos que tienes que pagar? Los votos que tienes que pagar es lo que Dios entregó en tu vida cuando llegaste a los pies del Señor. Cuando tú dijiste, acepto al Señor como el Salvador de mi vida, fue tu propia decisión. Y tú sabías que eso venía con un paquete de reglas, de leyes, de cumplimientos, de estatutos. Paga lo que le debes al Señor. Si dijiste que ibas a volverte un hombre de oración, cumple con la palabra. Si dijiste que ibas a servirle al Señor y que para donde Él te llamara a servir tú ibas a ir, pero no lo has hecho porque culpas al trabajo, culpas a la familia, culpas a las actividades y no lo estás haciendo, cumple tus votos. Arrepiéntete y cumple tus votos. Mira, pagaré lo que prometí porque la salvación es de Jehová. Todos los días lo está efectuando para que la salvación sea ejercida en nosotros. Y mira lo que pasó cuando él clamó, cuando reconoció, cuando creyó que no iba a morir, fue inmediatamente, mira lo que pasó, amén. Lo que dijo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué pasó? Se acabó la prueba de Jonás. Dios mandó al pez. Dios le dijo al pez, escúchame esto, que se tragara a Jonás. Y Dios le dijo al pez que devolviera a Jonás a la tierra. ¿Cuándo terminó la prueba? Cuando Jonás clamó con el corazón y cuando clamó confiado, reconociendo primero que se había equivocado y confiado en que la misericordia de Dios estaba con él y que Dios no lo quería destruir, sino que Dios quería transformar su vida. Te sientes dentro del pez grande, te sientes en un problema gigante. Sé que hay muchas personas que tienen problemas grandes, de toda índole. Mire, aquí hay problemas económicos, problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, de toda clase de problemas. Pero hoy es tiempo de que tú ores como Jonás y reconozcas qué está pasando en tu vida. Si ha sido porque has sido desobediente a Dios y estás viviendo una vida que no es agradable a Dios, entonces arrepiéntete, dile al Señor, Señor, reconozco que he fallado contra ti, reconozco que no he cumplido el propósito de la santidad, reconozco que he hecho lo que no es agradable a ti, Señor, aquí estoy. Si usted lo reconoce y entiende, deja de reclamarle a Dios y dígale, Señor, yo sé que tú no me vas a destruir, sé que tú no me odias, sé que tú lo estás haciendo porque me amas, te agradezco por la prueba que estoy pasando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Así que hoy Dios te va a ayudar. Dayana, Dios te va a ayudar hoy. Si te sientes así como en ese pez desesperada, Dios tiene una salida para tu vida. Hoy Dios te va a ayudar. Y para todas las personas que hoy que sienten la misma, que están identificando, hoy Dios quiere ayudarte y quiere ayudarlos a ustedes. No se desesperen, solamente dígale a Dios, aquí estoy, Señor. Clamo a ti confiando en tu fidelidad y en tu misericordia, Señor. Me he equivocado, o he fallado, o me he alejado de ti, o te he ignorado. Perdóname, Señor. Hoy te aseguro que tu prueba terminará en esta misma noche, o si no pronto, cuando hay un arrepentimiento verdadero. Así que Dios quiere realmente hacer algo en tu vida, amén, y Dios quiere traer bendición a tu corazón. Así que quieres ponerle fin a todas las pruebas, a las dificultades y las luchas, obedece a Dios y Dios va a hacer algo maravilloso, amén. Así que hoy queremos decirle al Señor nuestras faltas, amén. Y vamos a pedirle al Señor que Dios sea obrando en nuestras vidas. Si hay alguna persona que se conecta hoy por primera vez a esta reunión o a esta iglesia, amén, me gustaría que dijera yo, amén, o esta es mi primera vez, o hay un sticker que es levantar la mano. Me gustaría que lo hiciera. Si es tu primera vez, hoy Dios quiere sanar tu corazón, sanar tus heridas y mostrarte cuál es el camino para poder salir de ese pez. Sin embargo, aunque no haya personas que hoy estén por primera vez, que ya conozcan de Cristo, yo voy a invitar a las personas porque yo siempre tengo la fe de que ustedes, como aman a su prójimo, porque eso es parte del cumplimiento a Dios y al prójimo como a sí mismo, ustedes van a compartir este mensaje con las personas que usted sabe, con el primo, con el familiar, con el amigo, que está pasando por una prueba y dígale, escucha este mensaje, por favor escúchalo, son solamente media hora, escúchalo.
Y yo sé que hay muchas personas que hoy o más adelante van a escuchar este mensaje. Así que si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, hoy Jesús está esperando que tú le abras la puerta a tu corazón. Si tú eres uno de ellos, te invito a que repitas esta oración audiblemente, una oración de 10 segundos y tu vida va a cambiar. Cierra tus ojitos y repite conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora entiendo lo que significa aceptarte como el Salvador de mi vida. Por eso hoy, por mi propia voluntad, abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres y te quedes conmigo hasta que tú vengas. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Así que hoy voy a orar por usted un segundito y después vamos a orar por las personas que ya conocen del Señor, como las personas que escribieron que se sienten como en ese pez, que están en una prueba, que tienen una carga, que no saben qué hacer, que se sienten desesperados, que sienten que ya no dan más. Hoy llegó el momento de salvación a tu vida. Hoy llegó el momento de que Dios actúe en tu corazón. Te seguro que hoy es el momento, pero pon esta palabra que escuchas por acción. Amén. Así que vamos a orar primero por los que aceptaron al Señor y después vamos a orar por ustedes. Padre amado misericordioso, ponemos delante de tu presencia aquellas personas que hoy nos han escuchado por primera vez, Señor, o las que nos van a escuchar más adelante, Señor, en esta retransmisión. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas tocándolos, llenando sus vidas, que la gloria tuya descienda sobre su mente, sobre su corazón, sobre su alma, y que todo lo que hagamos siempre sea para la gloria y la honra tuya. Bendecimos tu nombre y te pedimos que los cubras con la sangre preciosa de Cristo Jesús y que ellos puedan sentir hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así mismo oramos en esta hora por aquellas personas que se sienten dentro de este pez. Aquellas personas que sienten que no hay esperanza, sienten que hay tanta presión en su vida, sobre su cabeza, sobre su corazón, sobre sus hombros, tanta responsabilidad. Señor, y sienten que son incapaces porque ya no hay nada que hacer, Señor, y están desesperados. Hoy tú trajiste, Señor, la solución. Padre, y lo único que quieres es que en medio de ese pez, en medio de esa prueba, en lugar de decir, ¿por qué Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué lo permites? ¿Qué te he hecho yo? ¿Es que me odias? ¿Es que soy tan malo? Porque muchas personas lo hacen. Yo lo hacía antes. Que en lugar de cambiar, de orar de esa manera, cambiemos nuestro lamento en alegría, en baile. Porque sabemos, Señor, en esta hora de que esa prueba no es para destrucción ni es para muerte. Como cuando Lázaro se enfermó, tú le dices a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino es para vida. Y ellos no entendían porque sencillamente, Dios mío, los apóstoles se preguntaron, ¿cómo así que el Señor Jesús había dicho que no era para muerte, sino para vida? Y ya Lázaro murió, no entiendo, ¿será que por primera vez Jesús se equivocó? Y era verdad, esa enfermedad no era para muerte, aunque Él murió, era para que Él resucitara y para que muchas personas llegaran a los pies de Cristo a través de este milagro. Así va a pasar hoy. Tu familia, tus amigos van a llegar a los pies de Cristo cuando tú des testimonio, que cuando tú fuiste agradecido en medio de la prueba, cuando reconociste que estabas pasando una prueba por desobediencia, por no estar cerquita de Dios o por tener a Dios apartado de tu vida y así el mundo te contaminara, hoy Dios va a hacer una bendición sobre tu vida y Él va a derramar bendición. Y yo declaro en el nombre de Jesucristo que Dios derrama bendición hasta que sobreabunde y Él conoce el corazón de cada persona que está escuchando esta oración y se va a dar cuenta en el nombre de Jesucristo si tu corazón es sincero. Y hoy, si tu corazón es sincero delante de Dios, recibe el milagro. Recibe el milagro porque hoy vas a sentir el alivio a tu vida. Vas a sentir paz en medio de la tormenta. Jonás tuvo paz, por eso pudo orar. Por eso lo oró bíblicamente, conocía la palabra. Y finalmente Dios le ordenó al pez que lo vomitara en la playa. El mismo Dios que le ordenó al pez que se lo tragara, ese mismo Dios ordenó que la prueba tenía que terminar. Y hoy Dios va a ordenar en el nombre de Jesucristo que tu prueba termina. Recíbelo, dile: Señor, hoy voy a poner la palabra de Dios por obra, voy a ponerla en mi vida. Y hoy declaro que hoy ese pez me expulsará. Saldré del vientre de ese problema, de esa dificultad, de esa lucha. En el nombre de Jesús lo declaramos y lo creemos libre. Sea
la prueba de enfermedad, si ahí estás enfermo, si tienes una economía difícil, delicada o ya no existe, si tienes falta de trabajo, si tu fe se ha menguado, si tu familia te ha dado la espalda, si tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, si tienes problemas con tus hijos, si te has metido en problemas legales, no importa la prueba que tengas en este momento, hoy Dios ha derramado bendición hasta que sobreabunde. Y si tú le creíste a Dios y a partir de hoy vas a orar dándole gracias a Dios, confiando en que Él no te va a destruir porque Él dijo, me darás vida y escucharás mi llamado. Tú también tienes que decir, Señor, hoy has escuchado mi llamado y te bendigo por lo que has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias creyendo en tu respuesta y en lo que tú has hecho en esta hora, en nuestras vidas, en la vida de los que nos ven y en la vida de los que nos van a ver. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero grandemente que Dios te haya hablado. Espero que Dios haya tocado su vida. Amén. Dayana, ya está hecha tu